3. La teoría del Estado en la realidad estatal. La actual teoría del Estado no puede aceptar aquella estrecha delimitación 6n en su problemática que conocieron las dos últimas generaciones. Pues las teorías del Estado de esa época dejaron sin examinar gran parte de los más importantes problemas de 6 ricos y prácticos, como los de la naturaleza. Funci 6n y unidad del Estado, el de sus relaciones con la sociedad, la economía e, incluso, con el derecho, los del Estado de clase, de la opinión pública, de los partidos políticos, etc. O bien, si se ocuparon de ellos, lo hicieron en medida insuficiente. Para poner bien en claro nuestro punto de vista sobre las relaciones entre la teoría del Estado y la vida estatal, vamos a considerar, como un problema previo, la propia problemática de nuestra ciencia. ¿Cómo surge esta problemática? Sucede, acaso, que el investigador lleva, de modo arbitrario, a la realidad que se trata de conocer, aquellas cuestiones que a él personalmente le interesan. O sea que las preguntas que se hace dependen de su subjetivo capricho, sin rastro de una necesidad objetiva y sin más traba que la de los imperativos lógicos y el influjo de lo que, habitualmente, se estima como dominio de su especialidad. Por el contrario, son las propias interrogantes, de carácter objetivo, de la realidad estatal que nos rodea, las que crean nuestra problemática. De tal forma que, en último extreme, es la misma vida estatal la que nos plantea los problemas, imponiéndonoslos, bien que con fuerza y según matices variables. Sin titubeos, nos declaramos opuestos a la concepción que atribuye un orden anárquico subjetivo a nuestra problemática. Y ello no solo porque la vemos contradicha por la historia real de la cuestión, sine, además, porque descubrimos que tal concepción se basa en un complete desconocimiento de la función vital social de toda ciencia, en una falsa comprensión de la relación que existe entre el pensar y el querer, entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Quien acepte plenamente el carácter subjetivo de nuestra problemática debe, en consecuencia, admitir que la realidad social es un caos desarticulado que solo puede ser ordenado gracias a los puntos de vista valorativos que aporte el investigador. La especial constitución del objeto de conocimiento, que ello supone, según la cual todo objeto, no solo el lógico-matemático sino también el histórico, es producido por el sujeto de conocimiento, tiene que admitir la existencia de un ser de ficción que interroga y conoce estando situado fuera de la realidad social, no puede utilizar el hombre vivo y real, que es el único que existe y que, aunque cultive la teoría del Estado, se halla siempre inserto en esta concreta realidad estatal gracias a la cual se ha formado y a la que, a su vez, ayuda a formar, en cuanto existe y con ella y a la que encuentra siempre en sí, con placer o con desagrado, como buena o mala, aquietadora o cuestionable. Todo conocimiento sobre el Estado tiene que partir del supuesto de que la vida estatal incluye siempre al que investiga, pertenece a ella de un modo existencial y no puede nunca abandonarla. No es el Estado un objeto extravío al sujeto que interroga, algo que, especialmente, se halle frente a él, por el contrario, lo que constituye la esencia de tal relación 6n es la identidad dialéctica de sujeto y objeto. Toda cuestión 6n pura tiene, por eso, su origen en la cuestionabilidad relativamente objetiva de la vida, fácticamente convivida por nosotros. Las cuestiones arbitrarias engendran problemas aparentes. Los problemas serios y fecundos son extra 1-2 siempre de la misma vida del Estado. De la capacidad que la teoría del Estado muestre para responder a tales cuestiones y para ayudar a banir dificultades concretas y explicar oscuridades reales de la vida práctica del Estado depende únicamente la justicia y 6n de su existencia. Sucede, sin embargo, que a causa del alto grado de desarrollo de la teoría y de la práctica sociales de nuestros tiempos, solo puede ser determinado el valor práctico de un problema y de su solución 6n mediante amplios rodeos y por el especialista. Con lo expuesto queda dicho que nunca haremos teoría del Estado por amor a la teoría. No puede haber en nuestra ciencia cuestiones fecundas ni respuestas sustanciales si la investigación 6n no tiene un último éxito de carácter practis. Una concepción 6n 6nea, pero muy extendida. Afirma que una tarea científica es tanto más perfecta y profunda cuanto más distante y ajeno permanezca el espíritu que conoce frente a su objeto. La prueba definitiva de que lo contrario es lo cierto la ofrece la historia de la teoría del Estado en Alemania, en los últimos 100 años. En la primera mitad del siglo pasado, las figuras más destacadas de la teoría del Estado, en Alemania, eran los exponentes de una clase que luchaba en el palenque político y, casi en su totalidad, políticos. Practicis. Desde hace 2 generaciones la burguesía alemana parece políticamente saturada y los tratadistas alemanes de teoría del Estado, que se jactaban de no tener nada que ver con la política práctica, dedicaron los mayores esfuerzos a despolitizar su disciplina. Hay toda fa quien pueda abrigar alguna duda sobre cuál de esas dos corrientes de teoría del Estado fue más fructífera, más profunda y de más valor para la vida, la de los políticos de Eichmann, Stahl, Stein y Moll, o la de los apolíticos Herbert, Lavand, Jelinek y Kelsen. Estos últimos autores pretendían, queriendo como engañarse a sí mismos, que les era posible eludir la problemática política de su tiempo, pero, de hecho, se vieron forzados a aplicar soluciones históricamente desplazadas a los problemas tradicionales o, al contrario, a adoptar soluciones tradicionales sin recoger, con ellas, las cuestiones a que respondan. Nazi 6, de esta suerte, una teoría del Estado cuya parte más valiosa, cultivada sobre todo por Georg Jelinek, era una historia de conceptos, pero el trabajo principal se dirigía hacia la teorfa jurídica del Estado. Que ven, a parar en una teorfa por la teorfa, por cuya necesidad nadie preguntaba y para la cual tampoco podía encontrarse en la realidad nada que la hiciera precisa. El único que, en esta época, suscribéis la cuestión 6n de para que se necesita una teorfa del Estado. Ha sido R. Smith, y ello es un innegable mérito de este autor. Si no se alcanza a poner en claro esta cuestión 6n de su necesidad, la teorfa del Estado no puede determinar su problemática de modo concreta y por fuerza de vagar en lo imprecis. Para R. Smith la teoría del Estado basa su necesidad en el hecho de ser una ciencia auxiliar de la ciencia del derecho. Comprende, dice todo lo que el legislador necesita para poder llegar a establecer un derecho determinado de carácter político, y lo que el funcionario precisa para su racional aplicación 6n, 1, p6. No hay inconveniente en declararse completamente de acuerdo con tal punto de vista si se extiende el concepto de la ciencia del derecho en la medida correspondiente y se prescinde de una consideración 6n del Estado excesivamente burocrática. De este modo de plantear el problema surge algo que se echa de menos en otras muchas teorías del Estado y ello es su mirada consciente dirigida hacia la propia vida estatal. De hecho, ciertamente, las teorías del Estado de todos los tiempos, aun aquellas que se heredan expresamente, generales en el sentido de una universalidad espacial y temporal, se limitaban, tanto en el material utilizado como en su problemática y en sus perspectivas políticas, a la cufia ahora, claros e inequívocos, del investigador, aunque éste creyera moverse en el terreno de la más pura teoría y no tuviera el más insignificante éxito político. Esta creencia, sin embargo, ha originado considerable confusión, dado que no consideramos posible una olímpica emancipación 6n de nuestro conocer científico. Respecto a la realidad GIST 6 rico social, tenemos que establecer, por motivos tanto T6 ricos como practicis, una expresa limitación espacial temporal de la materia de nuestro estudio. El objeto de nuestra teoría del Estado es, por ello, únicamente el Estado tal como se ha formado en el decúlo cultural de Occidente a partir del Renacimiento. Contra la limitación temporal que nosotros establecemos objetara, tal vez, el historicismo que un fenómeno solo puede comprenderse de modo cabal si se llegan a descubrir todas sus transformaciones. Avariani.
Taía Pinian, según la cual toda investigación de cosas del presente requiere como base imprescindible, un conocimiento de lo pasado, en lo posible ilimitado, debe ser considerada, por diversas razones, como un prejuicio, por lo demás, tan anti-6 rico. Cuanto que es un resabio de la metafísica racionalista del progreso y de la evolución del siglo XVI-XI. Pues ni lo primitivo e indiferenciado puede ser la clave para explicar lo posterior y diferenciado. Lo contrario es, justamente, lo cierto, ni tampoco puede afirmarse que en todos los casos en que ha habido un cambio histórico tuvo lugar también una evolución. De esta suerte, el estado de la Edad Moderna tiene tan poco que ver con el medieval si es que se puede hablar de un estado en la Edad Media, tanto en lo concerniente a su estructura como a su función, que, en este caso, solo puede hablarse de cambio y no de evolución. Lo mismo cabe decir respecto a las relaciones entre la estructura del estado antiguo y la del medieval, cf. Jelinek, pp 7s, 22s, 42s. Los límites del conocimiento histórico son, en general, mucho más estrechos de lo que Crefa. Por ejemplo, Gustave Moyer, cuando puso al frente de sus elementos de la doctrina general de la economía política, la frase de Goethe según la cual se encuentra a oscuras e inexperto quien no sepa dar de 3.000 afios. El propio Moyer se verfa en no menguado aprieto si hubiera de tomar en serio lo que esa frase expresa. Pues toda historia es, aun para los más eruditos historiadores, tan solo un fragmento, periodos de luminosa claridad alternan con otros que permanecen en penumbra y aun con algunos que yacen en completa oscuridad. Pero, además, la historia, incluso para los historiadores más objetivos que tratan de exponer lo que ha sido con estricta fidelidad, es siempre historia del presente, es decir, vista desde nuestra perspectiva actual. Cf. Roce, Teoría e Historia de la Historiografía, pp 1ss. Dirigiéndose nuestra investigación 6n hacia el estado del presente, la cuestión 6n del origen del Estado. No es, por eso, decisiva para nosotros. La contienda entablada en torno a este problema, y en la que se utilizan oscuros conceptos y endebles y 6 tesis, no presenta mayor interés para el estudio del estado de nuestro tiempo. Porque el afirmar que la estructura presente o futura del Estado depende, en forma decisiva, del hecho de que su nacimiento primario deba atribuirse a la lucha de clases o de razas o a otra causa, no pasa de ser un prejuicio historicista más. Es de realidad notoria que una toma 6n política con un origen único puede desarrollarse, transformarse y cambiarse de muy diversos modos. La limitación 6n de la teoría del Estado al mundo político del círculo cultural del Occidente aparece también fundamentada y justificada, al menos en parte, por la perspectividad social-seística de nuestro conocer. La vida estatal y el 6 tona de los países no europeos nos es tan extraña culturalmente. Y en buena parte, además, 6 ricamente tan lejana y el material disponible tan fragmentario reducido, que con facilidad nos exponemos al peligro de interpretar erradamente las instituciones estatales de los chinos o de los aztecas, por influjo de nuestras perspectivas occidentales, pero aunque lográramos su cabal conocimiento, ello ser, ha de poca o ninguna ayuda para la solución 6n de nuestros problemas. Si la materia de nuestro estudio aparece condicionada, en todas sus relaciones, de un lado por el objeto y de otro por la perspectividad de nuestro pensar, lo mismo cabe decir de la sistemática, de la teoría del Estado. Siguiendo el modelo de las matemáticas, el pensamiento europeo de la Edad Moderna, y solo el plante 6, a todas y cada una de las ciencias en particular y al conjunto de ellas, la exigencia de un sistema racional en el cual cada miembro ha que ser previsto y producido. Partiendo del principio fundamental, es de gran importancia que nos percatemos de la absoluta imposibilidad radical e incluso del contrasentido que supone un sistema racional de la teoría del Estado. Tal sistema es, únicamente, aplicable en las matemáticas y en la lógica formal. Porque estas ciencias del pensar operan, tan solo, con formas conceptuales puras. Pues, siempre que el conocimiento tenga que habérselas con contenidos de conceptos, hay que aceptar como dados y en su facticidad esos contenidos y en modo alguno podrán ser estimados como producidos por nuestra Reisán. El propio Eliant, no obstante declarar que el concepto matemático de la ciencia era el ideal absoluto, se dio cuenta perfecta, sin embargo, de que la Reisán pura no puede formular juicios sintéticos creadores de los objetos, por lo cual sus principios no se pueden obtener directamente, partiendo de conceptos, sino que solo pueden lograrse de manera indirecta, relacionando estos conceptos con algo completamente casual, es decir, la experiencia posible. Crítica Reiner Vernunft, Reclam, p. 564. Dado, pues, que en la teoría del Estado, lo mismo que en la ciencia del derecho y en todas las demás ciencias que no operan solo con formas mentales desnudas de realidad, los contenidos de los conceptos no pueden derivarse del principio de la formación racional y, por consiguiente, son irracionales. No puede haber en esas ciencias un sistema cerrado de conceptos, el contenido irracional interviene siempre, aquí, en la forma 6n y en la estructura de las diferentes formas particulares, lo mismo que en sus relaciones recíprocas y, por esta razón 6n, también en la estructura de la sistemática. No es posible, en estas ciencias, un sistema en el sentido de una definitiva fija 6n sistemática de las cuestiones, porque aún las mismas ciencias cambian con las aspiraciones e ideas de los hombres. La conexión sistemática por la que la teoría del Estado, como ciencia, ha de ordenar sus conocimientos, no puede, pues, ser la de una concatenación lógica. Su construcción y la articulación de sus resultados serán determinadas, preferentemente, y hasta donde sea posible, por el objeto. Es decir, por la relación 6n que guarden los hechos concretos con la estructura del Estado. Cuando la teorfa del Estado persigue una sistemática abstracta cae, fatalmente, en el error de ordenar arbitrariamente los contenidos reales que encuentra precisamente por querer articularlos de un modo escrupulosamente L6 fico y, con ello, violenta y sacrifica la conexi 6n natural que nace del objeto, en beneficio de un fantasma.